Hay una razón por la que tu lucha con el pecado sexual parece imposible de ganar. Y no es tu falta de voluntad, no es que no ames a Dios lo suficiente. Es porque estás luchando la batalla equivocada. Tu pecado recurrente no es solo un fallo moral, es una puerta espiritual que has abierto y sin saberlo, le has dado a una entidad demoníaca el derecho legal para atormentar tu vida. Tal vez estás viendo esto y te sientes completamente identificado. Conoces el ciclo de memoria. La tentación que parece surgir de la nada, con una fuerza arrolladora. La caída, y después esa vergüenza tóxica, asfixiante, que te hace sentir como el peor de los hipócritas. Oras, lloras, le prometes a Dios que esta vez, esta sí, será la última. Y lo dices de corazón. Sientes el perdón, sientes un alivio temporal, pero en el fondo de tu alma, una voz te susurra que es solo cuestión de tiempo hasta que vuelvas a caer. ¿Cuántas veces has vivido esto? 100, 1000. Has intentado de todo. Ayuno, oración, grupos de rendición de cuentas, confesión. Has leído libros, has escuchado sermones. Y aún así, esa cadena invisible te arrastra de vuelta al mismo lodo una y otra vez. Te preguntas, ¿qué está mal en mí? ¿Por qué la gracia de Dios parece funcionar para todos menos para mí en esta área? La razón es que la mayoría de la iglesia moderna ha cometido un error garrafal. Hemos tratado un problema de infestación espiritual como si fuera un simple problema de comportamiento. Hemos puesto una tirita en una herida de guerra que requiere cirugía mayor. Nadie habla de esto porque es incómodo. Es más fácil predicar sobre los 7 pasos para una vida mejor que sobre la guerra espiritual real que se libra por tu alma. Es más seguro hablar de la carne y la tentación que nombrar a los principados y potestades que operan detrás de esa tentación. Pero ignorar al enemigo no lo hace desaparecer. Solo le da más poder para operar en la oscuridad, en el secreto de tu habitación, en la soledad de tu mente. Y tú has estado perdiendo la batalla porque ni siquiera sabías contra quién estabas luchando. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene a continuación es aún más impactante. En este video no voy a darte otro sermón sobre la pureza que te haga sentir más culpable. Voy a entregarte el mapa del campo de batalla. Te voy a revelar exactamente qué es esta puerta espiritual que el 99% de los cristianos no saben que han abierto. Te voy a explicar por qué el pecado sexual es una categoría completamente diferente a otros pecados, por qué la Biblia lo trata con una gravedad única. No es solo una transgresión, es una transacción espiritual. Vas a entender por qué tus oraciones pidiendo liberación parecían chocar contra un techo de bronce. No es que Dios no te escuchara, es que hay un principio espiritual, un derecho legal que le has otorgado al enemigo y que debe ser revocado. Y lo más importante, al final de este video te daré un plan de batalla claro y bíblico, paso a paso, no para gestionar tu pecado, sino para expulsar al invasor y cerrar esa puerta para siempre. Esto no va de tener más fuerza de voluntad, va de usar la autoridad que Cristo ya te dio. Si eres honesto contigo mismo, sabes que esto te afecta. Sientes un peso en el pecho ahora mismo, una mezcla de miedo y esperanza, porque en el fondo sabes que lo que estoy diciendo es verdad. Has sentido que hay algo más en tu lucha, algo que no es del todo tuyo. Pensamientos que invaden tu mente y que te repugnan al mismo tiempo que te atraen. Un impulso que parece tener vida propia. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelar puede ser la llave que te libere de una prisión en la que llevas años. Pero antes de explicarte la mecánica de esta puerta espiritual, antes de nombrar a las entidades que la cruzan para destruir tu vida, tu familia y tu propósito, es crucial que entiendas por qué el pecado sexual es el arma preferida del enemigo. No es un pecado más en la lista, es un acto que tiene el poder de crear vínculos espirituales profundos y perversos. Es la única transgresión sobre la que la Biblia dice que pecas contra tu propio cuerpo. El templo del Espíritu Santo. ¿Por qué crees que el mundo está tan obsesionado con la sexualidad? ¿Por qué la pornografía es una plaga que está destruyendo a una generación entera de hombres y mujeres de Dios en secreto? No es una coincidencia, es una estrategia, porque el enemigo sabe algo que a nosotros se nos ha olvidado, que el acto sexual y todo lo que lo rodea es un acto espiritual. Y cada vez que participas en su perversión, no solo estás cometiendo un error, estás participando en un ritual que le da al infierno acceso a tu vida. Si crees que esto es grave, espera a escuchar lo siguiente. La información que voy a compartir ahora es la pieza que falta en el rompecabezas de tu lucha. Es lo que conecta tu fracaso constante con la estrategia del enemigo. No te vayas todavía. Lo más importante está por venir,
Y entenderlo es el primer paso para reclamar el territorio que te han robado. Si este mensaje ya está resonando en tu interior, si sientes que necesitabas escuchar esto hoy, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Dale a me gusta en este video para que el algoritmo lo muestre a más personas que están atrapadas en esta misma lucha silenciosa y desesperada. Y déjame un comentario diciendo desde dónde estás viendo. Quiero que veas en los comentarios que no estás solo, que no eres el único. Somos un ejército levantándonos de las cenizas. Ahora que entiendes la gravedad de esto, ahora que sabes que tu lucha no es solo contra un mal hábito, vamos a abrir la puerta y mirar directamente a la cara del enemigo que ha estado operando en las sombras de tu vida. Lo que voy a revelarte ahora no es una teoría. Es la mecánica espiritual que explica cada una de tus caídas, cada una de tus promesas rotas y cada noche de insomnio llena de vergüenza. Prepárate, porque la verdad es más oscura y a la vez más esperanzadora de lo que imaginas. Vamos a desglosar esta puerta espiritual. Hay 4 revelaciones clave que necesitas entender para poder sellarla para siempre. La primera es esta. Tu pecado sexual no es solo una transgresión, es una transacción espiritual. Piensa en ello. Cuando robas, pecas contra tu prójimo. Cuando mientes, pecas contra la verdad. Pero la Biblia es muy clara. En 1 Corintios 6, cuando dice que el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué esta distinción tan única y aterradora? Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cada vez que participas en un acto sexual ilícito, ya sea física o virtualmente a través de la pornografía, no estás simplemente rompiendo una regla. Estás profanando un lugar sagrado. Estás firmando un contrato espiritual con sangre invisible y en la letra pequeña de ese contrato le otorgas al enemigo un derecho legal para entrar en tu vida. Le das una llave y él la usa. Esto nos lleva directamente a la segunda revelación y esta es crucial. No estás luchando contra una tentación abstracta. Estás luchando contra entidades. La razón por la que el impulso se siente tan abrumador, tan ajeno a ti, es porque no es del todo tuyo. Has abierto la puerta a espíritus específicos y la Biblia los nombra. Habla de un espíritu de prostitución o espíritu de fornicación en el libro de Oseas. Es una inteligencia demoníaca cuya única misión es pervertir la sexualidad que Dios creó, para atraparte en un ciclo de lujuria y vergüenza. Pero no se detiene ahí. Detrás de él operan otros, como el espíritu de perversión, que te empuja a buscar contenido cada vez más extremo, y el espíritu de lujuria que llena tu mente con imágenes y fantasías que no te pertenecen. A lo largo de la historia se les ha llamado íncubos y súcubos, entidades que se alimentan de la energía sexual humana. Crees que es solo tu carne débil, pero es el susurro constante del inquilino al que has invitado a vivir en tu templo. Si crees que esto es grave, espera a escuchar la tercera revelación. La pornografía no es un entretenimiento pasivo, es un ritual demoníaco. Cada vez que abres esa ventana en tu ordenador o en tu móvil, no estás solo mirando, estás participando. Cada clic es un acto de adoración en un altar profano. Cada imagen que consumes es una invocación. Estás entrando en comunión espiritual con los espíritus que operan a través de los actores en esa pantalla. Estás creando un vínculo de alma con imágenes, con fantasmas digitales, y a través de ese vínculo, los espíritus de lujuria y perversión que están detrás de esa industria multimillonaria encuentran un puente directo hacia tu mente, tu alma y tu espíritu. No estás viendo una película, estás asistiendo a una ceremonia que convoca a la oscuridad directamente a tu habitación. Y esto me lleva a la cuarta revelación. La infestación tiene síntomas, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo mientras los escuchas. ¿Te suena familiar esto? Pensamientos sexuales invasivos y persistentes que aparecen de la nada y se sienten ajenos, como si alguien más los estuviera proyectando en tu mente. Una compulsión que te arrastra hacia contenido cada vez más degradante y perverso, cosas que hace años te habrían repugnado. Sueños sexuales vívidos y recurrentes, a veces perturbadores, que te dejan sintiéndote sucio al despertar. E incluso para algunos, una sensación física de ser observado o incluso tocado durante la noche. Estos no son síntomas de una simple adicción. Son las huellas del invasor. Son la prueba de que ya no estás solo en tu propia casa. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que estos espíritus se alimentan de tu vergüenza. El ciclo es diabólicamente perfecto. El espíritu te incita a pecar. Tú caes. Inmediatamente después te inunda una ola de culpa y autodesprecio. Y es en esa vergüenza donde el espíritu se fortalece.
te aísla, te dice al oído: eres un hipócrita, no puedes volver a Dios, eres el único que lucha con esto, estás demasiado sucio. Y ese aislamiento y esa vergüenza son el terreno fértil perfecto para que la tentación vuelva a arraigar con más fuerza la próxima vez. No solo te hace pecar, sino que usa tu reacción al pecado para construir muros más altos a tu alrededor. Otra cosa que se nos escapa es que esta puerta abierta no solo afecta tu pureza sexual, afecta tu discernimiento espiritual, anula tu sensibilidad a la voz de Dios. ¿Alguna vez has intentado orar justo después de caer? Es casi imposible. Sientes una barrera, un techo de bronce. No es que Dios se haya ido, es que el ruido del enemigo en tu espíritu es tan fuerte que ahoga la voz suave y apacible del Espíritu Santo. El enemigo no solo quiere tu pureza, quiere tu conexión con el Padre. Quiere dejarte sordo y ciego espiritualmente. Tal vez estás viendo esto y piensas que es demasiado extremo, que tu caso no es tan grave. Pero déjame preguntarte algo. ¿Esos pensamientos que tienes cuando estás solo, son realmente tuyos? Esa compulsión que te hace hacer clic sabiendo que te arrepentirás en 5 minutos, ¿proviene de tu propio corazón? ¿O se siente como una fuerza externa, un secuestrador que toma el control de tu voluntad por un momento? Si eres honesto, sabes que hay algo en tu lucha que no es natural. Hay un eco de otra voz en tu cabeza. Has estado culpando a tu carne, cuando en realidad has estado obedeciendo a tu inquilino. Quiero que me respondas a una cosa en los comentarios, con total sinceridad. ¿Crees que la iglesia hoy habla lo suficiente sobre este tema o está en silencio? Escribe habla o silencio. Quiero ver qué pensáis. Y si estás de acuerdo con el comentario de alguien, dale un me gusta. Ese me gusta es tu voz diciendo yo también pienso así. Pero entender el problema, nombrar al enemigo y reconocer sus síntomas no es suficiente. Necesitas saber qué dice la palabra de Dios sobre cómo librar esta guerra. Porque la Biblia no solo diagnostica el problema, te entrega el plan de batalla para la victoria total. El mundo te dice que tu problema es natural, que es solo un impulso biológico, una necesidad que hay que satisfacer. La psicología moderna lo llama una adicción, un desorden compulsivo, un mecanismo de afrontamiento defectuoso. Incluso dentro de la iglesia, a menudo se trata con guantes de seda. Te dicen que es una lucha con la carne, un área de debilidad que requiere más disciplina, más oración, más autocontrol. Pero ¿qué pasa si el mundo, la psicología y hasta una parte de la iglesia se equivocan? ¿Qué dice realmente la palabra de Dios? La única verdad que puede hacerte libre. Lo que voy a mostrarte ahora no son versículos para hacerte sentir culpable. Son las llaves que abren tu celda. Son la luz que expone al enemigo que se ha escondido en la oscuridad de tu mal hábito. La primera llave está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y quiero que la escuches como si fuera la primera vez. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Detente un momento. Absorbe esto. Tu lucha no es contra tu carne, no es contra tu propia debilidad. Has estado librando una guerra civil contra ti mismo, culpando a tu cuerpo, a tu mente, a tu falta de voluntad. Pero la Biblia desde el principio te dice que has estado mirando en la dirección equivocada. Has estado en un ring de boxeo luchando contra tu propia sombra mientras el verdadero enemigo, invisible, te golpeaba desde fuera de las cuerdas. Por eso has estado perdiendo. Has estado usando armas humanas, disciplina, promesas, fuerza de voluntad contra un adversario que no es humano. Es como intentar detener un tanque con un tirachinas. No es que no seas lo suficientemente fuerte, es que estás usando el arma equivocada en la guerra equivocada. Ahora quizá pienses, vale, es una lucha espiritual, pero ¿contra qué? La Biblia no te deja a oscuras, te da el nombre de tu enemigo. La segunda llave está en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 12. Escucha con atención el diagnóstico divino. Un espíritu de prostitución los descarría. Se prostituyen apartándose de su Dios. No dice una tendencia a la prostitución. No dice una debilidad por la prostitución. Dice un espíritu, una entidad, una inteligencia maligna y específica cuya única misión es engañarte, desviarte y atraparte en un ciclo de inmoralidad para alejarte de Dios. Lo que tú has llamado mi adicción, la Biblia lo llama por su nombre. Lo que has sentido como una fuerza irresistible que te arrastra no es solo tu deseo.
Es el tirón de este espíritu al que le has dado permiso para operar en tu vida a través de esa puerta abierta. Esto es crucial, porque si luchas contra una adicción, buscas terapia, grupos de apoyo, programas de 12 pasos. Pero si luchas contra un espíritu, necesitas liberación, autoridad espiritual y guerra espiritual. Son dos campos de batalla completamente diferentes. La iglesia moderna ha preferido el diagnóstico psicológico porque es más cómodo, menos extraño. Pero al hacerlo, te ha dejado desarmado frente a un enemigo que no le teme a la psicología. Y esto nos lleva a la tercera llave, la que lo cambia todo, la que te muestra el plan de batalla. Está en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y probablemente es uno de los versículos más malinterpretados de toda la Biblia. Dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Durante años te han gritado la segunda parte de este versículo. Resiste, lucha, sé fuerte, no cedas. Todo el énfasis se ha puesto en tu resistencia, en tu fuerza. Y has intentado resistir, ¿verdad? Has apretado los dientes, has cerrado los ojos, has intentado pensar en otra cosa. Y has fracasado, una y otra vez. ¿Por qué? Porque has ignorado por completo la primera parte, la que es la condición indispensable para que la segunda funcione. Sométanse a Dios. Te han enseñado que la victoria está en tu resistencia, pero la Biblia dice que la victoria está en tu rendición. No rendición al pecado, sino rendición a Dios. La palabra griega para someterse es upotasó. Es un término militar. Significa ponerse bajo el mando de un oficial superior. Significa renunciar a tu derecho a dirigir la batalla y ponerte bajo la autoridad y la protección de tu comandante en jefe. Cuando intentas resistir al diablo sin haberte sometido a Dios primero, ¿qué estás haciendo en realidad? Estás luchando con tu propia fuerza. Estás diciéndole al diablo: yo puedo contigo. Y él se ríe. Se ríe porque sabe que tu fuerza de voluntad es finita. Sabe que puede agotarte. Pero cuando te sometes a Dios, cuando le dices al Padre: no puedo, pero tú sí puedes, renuncio a mi control, me pongo bajo tu autoridad, algo cambia. Tu resistencia ya no es tuya, es la resistencia de Cristo en ti. No eres tú quien lucha, es el poder del Espíritu Santo luchando a través de ti. Y ante ese poder, el diablo no tiene otra opción que huir. La diferencia es crucial. Resistir por tu cuenta es agotador y siempre termina en derrota. Someterte a Dios y dejar que Él resista a través de ti es la única vía hacia la libertad permanente. ¿Has estado intentando ser el héroe de tu propia historia de liberación cuando Dios te ha estado llamando a ser simplemente el conducto de su poder? Esto significa que tu problema no es principalmente psicológico, es espiritual. No necesitas más terapia, necesitas más autoridad. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas una rendición más profunda. Esta es la verdad bíblica, cruda y sin adornos. No hay un camino intermedio, no hay una zona gris. O reconoces que estás en una guerra contra entidades espirituales y comienzas a usar las armas que Dios te ha dado, o seguirás siendo un peón en su tablero, viviendo un ciclo de pecado y vergüenza hasta que destruya tu vida por completo. No hay excepciones. Esta ley espiritual se aplica a todos. Y sé que hay gente viendo esto que no está luchando con esto personalmente, pero está sufriendo porque alguien que ama está preso en este pecado. Un hijo, un cónyuge, un padre, un amigo. Tu corazón está roto viéndolos destruirse. Si ese es tu caso, escribe intercediendo por alguien en los comentarios. No tienes que dar nombres. Dios sabe quién es. Y cada me gusta que reciba ese comentario será un hermano o una hermana más uniéndose en oración por la liberación de esa persona. Formemos un ejército de intercesores ahora mismo. Sé que esto es difícil de oír. Es más fácil pensar que es solo un mal hábito. Pero necesitas entender las consecuencias reales de ignorar esta verdad, porque lo que este espíritu invasor le hace a tu alma, a tu mente y a tu futuro es mucho más aterrador que el pecado en sí. Has estado ignorando los síntomas, diciéndote a ti mismo que es solo una debilidad, una mala racha. Pero lo que no entiendes es que cada vez que abres esa puerta, el invasor no solo entra y sale, deja algo de sí mismo dentro de ti. Es un veneno espiritual que se extiende lentamente. Primero, adormece tu conciencia. La voz del Espíritu Santo, que antes era un grito de advertencia, se convierte en un susurro y luego en un silencio total. Te acostumbras a la oscuridad. Esto no es solo que te sientas culpable, es una separación real y tangible de la presencia de Dios. Es un cáncer espiritual que hace metástasis en tu alma. Comienza a afectar tu capacidad para amar,
tu paciencia, tu gozo. Te conviertes en una versión gris y apagada de la persona que Dios te llamó a ser. Estás viviendo pero no estás vivo. Eres un templo ocupado por el enemigo y la gloria de Dios se ha retirado del umbral, esperando a que expulses al intruso. Y la consecuencia final es la esclavitud. Ya no eres tú quien decide. El espíritu que has invitado se ha convertido en tu amo. Te susurra y tú obedeces. Te arrastra y tú vas. Eres un prisionero en tu propia vida, encadenado a un ciclo de 5 minutos de placer profano seguido de días de miseria espiritual. Y lo más aterrador es que si no rompes estas cadenas en la tierra, te acompañarán a la eternidad. ¿Te imaginas estar delante del Creador y tener que explicar por qué permitiste que un demonio de bajo rango profanara su templo durante años, mientras tenías toda la autoridad de Cristo a tu disposición para echarlo fuera? No creas que esto es una exageración. La historia está llena de gigantes de Dios que fueron derribados no por ejércitos, sino por una puerta abierta en su vida sexual. Piensa en Sansón. Tenía todo, una unción sobrenatural desde el vientre de su madre, una fuerza que ningún hombre podía igualar, un llamado divino para liberar a su pueblo. Dios estaba con él, pero tenía una debilidad, una puerta sin cerrojo que el enemigo conocía muy bien, su lujuria por mujeres extrañas. Cada encuentro con una mujer filistea no era solo un desliz moral, era una invitación a los poderes de las tinieblas a estudiar sus defensas. Dalila no fue la causa de su caída, fue la culminación. El espíritu de lujuria que él había alimentado durante años finalmente le entregó en manos del enemigo. ¿Y cuál fue el resultado? Perdió su fuerza, sí, pero eso no fue lo peor. La Biblia dice la frase más trágica de todas: se despertó, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Perdió la presencia de Dios, de libertador a esclavo ciego moliendo en una prisión enemiga. ¿Por qué? Porque abrió una puerta que nunca debió abrir. O mira a David, un hombre conforme al corazón de Dios, un rey, un profeta, un adorador. Tenía una comunión con Dios tan profunda que sus salmos todavía nos hablan hoy. Tenía todo: poder, riqueza, familia, el favor de Dios. Pero una tarde, en un momento de ocio, desde su azotea, abrió una puerta, un solo vistazo, un pensamiento entretenido. Y ese pensamiento, que no era suyo sino una flecha del enemigo, lo llevó al adulterio, al engaño y al asesinato. El espíritu que entró por esa puerta no se conformó con una noche de pecado. Trajo consigo una espada que nunca más se apartó de la casa de David. Muerte, violación, rebelión, guerra civil. Toda su familia y su reino pagaron el precio de una puerta que se dejó abierta por un instante. Y si crees que la sabiduría o la madurez espiritual te hacen inmune, mira a Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido. Construyó el templo del Señor. Dios se le apareció 2 veces. Su reino era la edad de oro de Israel. Pero su lujuria por mujeres extranjeras abrió la puerta. No fue una caída dramática como la de David. Fue un deslizamiento lento y sutil hacia el compromiso. Primeras Reyes 11 dice que sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. El espíritu de lujuria nunca viene solo. Es un portero que abre la puerta a otros demonios. Salomón, el sabio, terminó construyendo altares a dioses paganos y asquerosos como Moloc, donde se sacrificaban niños. El hombre que construyó la casa de Dios terminó construyendo casas para los demonios. ¿Por qué? Porque la puerta que abrió en su dormitorio se convirtió en la puerta de entrada para la idolatría de toda una nación. Quizás estas historias te suenan lejanas de la antigüedad. Déjame contarte una más cercana. La historia de un líder de alabanza que conozco. Un hombre con un don increíble que llevaba a miles de personas a la presencia de Dios cada domingo. Casado, con hijos, respetado por todos, pero en secreto por casi 20 años fue un esclavo de la pornografía. Vivía una doble vida infernal. Cantaba sobre la libertad con cadenas invisibles en los tobillos. Hablaba de la gracia mientras se ahogaba en la vergüenza. El espíritu que había invitado a su vida a través de la pantalla de su ordenador estaba devorando su alma por dentro. Perdió la alegría. Su oración se volvió mecánica. Su matrimonio se enfriaba y no sabía por qué. Tenía todo el éxito ministerial que cualquiera podría desear, pero por dentro estaba muerto. Porque no importa cuán ungido estés, no importa cuán sabio seas o cuánto ames a Dios. Si dejas una puerta abierta, el enemigo entrará. Tal vez mientras escuchas esto te reconoces en estas historias. Tal vez no eres un rey ni un juez nazareo, pero el ciclo es el mismo. Tienes un llamado de Dios,
tienes dones, tienes una familia que te ama, pero hay una puerta secreta en tu vida que abres cuando nadie te ve, y sientes cómo te está robando la fuerza, cómo está trayendo el caos a tu casa, cómo está enfriando tu corazón hacia Dios. Quizás has estado luchando con esto en secreto, sintiéndote como el mayor hipócrita del mundo. Te sientas en la iglesia, levantas las manos, pero tu mente es un campo de batalla lleno de imágenes sucias que no puedes borrar. Sientes que nadie podría entender la profundidad de tu lucha, la vergüenza que te consume. Antes de continuar, antes de darte el plan de batalla para cerrar esta puerta para siempre, quiero pedirte que hagas algo valiente. Si has estado llevando esta carga en secreto, a veces durante años, a veces durante décadas, te invito a que rompas el poder del silencio ahora mismo. En los comentarios, sin dar detalles, sin dar tu nombre si no quieres, simplemente escribe cuánto tiempo llevas luchando. 5 años, 15 años, desde la adolescencia, 30 años. Cuando lo escribes, le quitas al enemigo su arma más poderosa, el secreto. Lo sacas a la luz. Y quiero que sepas esto. Cada me gusta que reciba tu comentario no es solo un clic. Es un hermano o una hermana diciendo, no estás solo, te entiendo, y estoy orando por ti ahora mismo. Vamos a transformar esta sección de comentarios en un altar de confesión y un ejército de intercesión. La pregunta ya no es si esto te afecta. Si has llegado hasta aquí, sabes que es así. La pregunta ya no es si el enemigo tiene un derecho legal sobre un área de tu vida. Lo tiene. La pregunta que resuena en la eternidad ahora mismo, la única pregunta que importa es, ¿qué vas a hacer al respecto? Has escuchado todo esto y es posible que te sientas abrumado, incluso sin esperanza. Has visto la oscuridad de tu lucha, la realidad del enemigo, el peso de tus cadenas. Pero quiero que respires hondo ahora mismo, porque la verdad más grande no es la fuerza del demonio que te ha estado atormentando. La verdad más grande es el poder de la sangre de Jesucristo para aniquilarlo por completo. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuántos años lleves en esta prisión, no importa cuán sucia sientas tu alma. La buena noticia, la noticia que lo cambia todo, es que tu libertad ya fue comprada en la cruz, y esta misma noche puedes reclamarla. Pero la libertad requiere una decisión, y aquí está el plan de batalla, el camino de salida. El primer paso no es sentir lástima por ti mismo, es el arrepentimiento genuino. Y no me refiero a la tristeza de que te hayan pillado o el fastidio de haber vuelto a caer. Me refiero a una náusea santa, un asco visceral por el pecado en sí. Es llegar al punto en que miras la pornografía, la lujuria, la fornicación, y no ves un placer prohibido sino el veneno que es la profanación del templo de Dios. Es pedirle a Dios que rompa tu corazón con lo que rompe el suyo, que te dé su perspectiva, que te haga odiar lo que Él odia. El segundo paso es la confesión audible. El diablo opera en el secreto y el silencio. Tienes que arrastrar su obra a la luz. Esto significa que en voz alta, donde tú y el cielo y el infierno podáis oírlo, vas a nombrar cada puerta que abriste, sin excusas, sin justificaciones. Confieso mi pecado de pornografía. Confieso mi pecado de masturbación. Confieso mi pecado de fornicación. Confieso haber entretenido pensamientos de lujuria. Cada palabra que dices es como encender una luz en una habitación oscura llena de cucarachas. Huyen despavoridas. El tercer paso es la renuncia con autoridad. La confesión reconoce tu pecado. La renuncia rompe tu acuerdo con Él. En la autoridad que tienes como hijo de Dios, vas a decir en voz alta, en el nombre de Jesucristo, renuncio a todo pacto que he hecho consciente o inconscientemente con el espíritu de lujuria. Renuncio al espíritu de perversión. Renuncio al espíritu de fornicación. Ya no os quiero. No tenéis parte ni derecho en mi vida. Y ahora viene el desalojo. El cuarto paso es una orden directa. No estás pidiendo, estás mandando. No es tu autoridad, es la de Cristo en ti. Con fe declaras, espíritu de lujuria, espíritu de perversión y cualquier otra entidad que haya entrado a través de esta puerta en el nombre de Jesús, os ordeno que salgáis de mí ahora. Soltad mi mente, soltad mi cuerpo, soltad mi alma. Fuera, en el nombre de Jesús. Un espacio vacío es una invitación para que el enemigo regrese, y a veces con más fuerza. Por eso el quinto paso es inmediato y crucial, la llenura espiritual. Inmediatamente después de echar al enemigo, invitas al dueño legítimo del templo. Espíritu Santo,
Te pido que llenes cada rincón de mi ser que ha quedado vacío. Llena mi mente, llena mi corazón, llena mis ojos. Sé tú el Señor de este templo. Satura mi vida con tu presencia. Finalmente, el sexto paso es sellar la puerta. La liberación espiritual debe ir acompañada de la sabiduría práctica. Esto significa que vas a la guerra contra cualquier cosa que te dé acceso al pecado. Borras todo el contenido de tus dispositivos. Instalas bloqueadores de contenido potentes en tu móvil y tu ordenador. Le das tus contraseñas a alguien de confianza. Cortas relaciones que te incitan a pecar. Destruyes los puentes que te llevan de vuelta al territorio enemigo. No le das al diablo ni un centímetro de terreno para volver a entrar. Quizás has intentado ser libre antes y has fracasado. Quizás piensas que esto es solo otro momento de emoción que no durará. Pero quiero que escuches la promesa que Jesús mismo te hace en Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjate en las palabras. No dice seréis un poco mejores. No dice gestionaréis mejor vuestro pecado. Dice verdaderamente libres. La palabra griega aquí es ontos, que significa realmente, en realidad, de hecho. Es una libertad total, no parcial. Es una libertad que no depende de tu fuerza de voluntad, sino de la obra terminada del Hijo de Dios. Jesús no vino a darte consejos para ser un prisionero más disciplinado. Vino con las llaves de la cárcel para demoler los muros y sacarte a la luz del sol. La libertad no es algo que tú logras, es algo que tú recibes por fe. Hoy tienes una decisión que marcará tu eternidad. Puedes cerrar este vídeo y seguir en el mismo ciclo de derrota y vergüenza, permitiendo que el enemigo siga destruyendo tu vida, tu familia y tu propósito. Puedes seguir intentando luchar con tus propias fuerzas, sabiendo ya cuál es el resultado. O puedes, ahora mismo, en este momento sagrado, ponerte de rodillas, levantar tu voz y declarar la guerra al invasor. Puedes ejecutar el plan de batalla que te he dado y tomar por la fuerza la libertad que Cristo compró para ti en la cruz. La elección es tuya. El infierno espera tu decisión. El cielo también. Si has decidido ser libre, quiero que hagas esta oración conmigo. Dila en voz alta, donde quiera que estés. No son solo palabras, es una declaración de guerra espiritual. Repite conmigo: Señor Jesús, confieso que he pecado contra ti. Me arrepiento de haber abierto la puerta a la impureza sexual a través de la pornografía y la lujuria. Te pido perdón. Lávame con tu sangre. Renuncio a toda obra del enemigo en mi vida. Te entrego mi cuerpo, mis ojos, mi mente. Lléname con tu Espíritu Santo. A partir de hoy soy tuyo. Amén. Si has hecho esa oración de corazón, quiero que cojas tu teléfono ahora mismo y escribas en los comentarios: he declarado mi libertad. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Es un acto profético que sella tu decisión. Y cuando veas el comentario de otro hermano o hermana que también lo ha hecho, dale a me gusta. Que cada me gusta sea tu oración, tu bendición sobre su vida, tu forma de decir: estoy contigo en esta batalla. Si Dios ya te liberó de esto en el pasado, por favor, deja tu testimonio. Tu historia de un minuto puede ser la esperanza que alguien necesita para no rendirse hoy. Y si conoces a alguien que está atrapado en esta lucha, comparte este video. A veces, el mayor acto de amor no es una palabra amable, sino una verdad que te sacude y te hace libre. Recuerda, tu pecado no fue que el final de tu historia, fue la evidencia de que había una guerra por tu alma. Pero la guerra ha terminado y la victoria es tuya. Dios te bendiga.